espectacular. Nosotros nos vamos a detener mucho acá en todo lo que es la fisiopatología o la clínica en general, pero sí vamos a centrarnos en lo que es la parte de la terapéutica, o por lo menos cómo orientar el tratamiento, ¿tá? Hacia dónde dirigir el tratamiento de estos pacientes. ¿Tá? Leslie Wilkins, ya te vi. Bien. Les repito, chicos, todo aquel que pueda dormir 8 horas por día está bendecido por el Santísimo. Si ustedes no se dan cuenta la cantidad de tiempo que tienen, aprovechenlo. Hola Nati, qué gusto verte Nati. Bien, chicos, entonces vamos a... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Trabajando por lo que veo, ¿eh? Para. Disculpe. Para. Bien. Bien, chicos, entonces, a modo general, digamos, en introducción, obviamente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido a que la... Sí. Pensé que me estaban preguntando algo, sí, perdón. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obviamente, debido a que las personas viven más tiempos ahora y la sobrevida de las personas es mayor, una enfermedad que está teniendo o que tuvo en los últimos 15, 20 años mayor prevalencia. Si bien se intentó por todos los medios en este tiempo también tratar de aplicar ciertas restricciones para tratar de limitar el uso de tabaco, sigue siendo una enfermedad muy prevalente, lo cual hizo que obviamente los tratamientos también hayan evolucionado junto con la enfermedad y haya mejorado muchísimo la sobrevida de los pacientes. Si bien cuando hablamos de sobrevida no hablamos de la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Muchos de estos pacientes viven mucho tiempo, pero con una calidad de vida disminuida. Suele pasar también que es común los pacientes, perdón, mi alfambito está un poco fuerte, es muy común los pacientes vengan, los pacientes añosos, sobre todo los pacientes del interior de las provincias, que tengan características obstructivas, vengan con un tórax en tonel, tengan atrapamiento aéreo, tengan clínica de bronquitis crónica y el paciente nunca haya fumado. Pero eso se debe a que en ciertas localidades o en ciertas poblaciones se sigue utilizando mucho la cocina a leña, ¿ya? El humo de la cocina a leña en forma crónica también demostró que puede dar cierto grado de irritación bronquial crónica, favoreciendo la aparición de la bronquitis crónica, obviamente instaurándose el EPOC. Tenemos como causas también genéticas, obviamente, que es el déficit de alfa-1 antitripsina, que da las alteraciones hepáticas y pulmonares características. Esto creo que vieron muy bien en patología el año pasado. Y obviamente el tabaquismo es nuestro enemigo principal en esta patología, que fíjense que hasta el 95% de los casos es el causante de la enfermedad. Generalmente, cuando nosotros sospechamos o evaluamos a un paciente, aquel paciente que tiene los síntomas respiratorios crónicos, o sea que es una disnea, que ahora ya vamos a ver la clasificación de esta disnea, la cual, dependiendo si es tipo A, B, C o D, o 1, 2, 3, 4, va a ser la severidad del cuadro. Esa tos con expectoración que suele tener una característica, que es esa tos, expectoración diaria que aparecen durante lapsos de 2 meses, al menos 2 veces al año. ¿Va? Ahora ya vamos a llegar bien a esa clasificación. Sumado a esto, obviamente, a que el paciente presente la exposición a un factor de riesgo, ¿no? Como lo es el tabaquismo, nos hace sospechar o por lo menos pensar que el paciente puede estar teniendo el EPOC. ¿Cómo confirmamos, obviamente, esto? Pues el paciente puede ser un fumador crónico, tener disnea y tos, pero no tener los patrones espirométricos de que haya una obstrucción aérea. Pero esos son los pacientes a los cuales nosotros tenemos que hacer
mucho hincapié en el tratamiento y en el abandono del hábito tabáquico o el sostén del abandono del hábito tabáquico, como vamos a ver ahora en qué consiste. ¿Estamos? Obviamente, si sumado a esta clínica y a estos factores de riesgo, encontramos... Esperen un segundo, chicos, que me están llamando, parece. ¿Quién me está llamando? No puedo atender. Desde que las abuelitas de 80 años aprendieron a usar el WhatsApp, chicos, pacientes me están dejando loco. Bien. Perdón, entonces una vez que tenemos la clínica del paciente, la exposición al factor y confirmamos el patrón obstructivo a nivel espirométrico, eso nos permite obviamente llegar al diagnóstico de POC y inmediatamente tenemos que empezar el tratamiento. 2 segunditos, chicos, voy a contestar esto porque me deja loco. Bien, ¿estamos? Muy bien. Ahora bien, para el tratamiento en sí hay que tener en cuenta 2 o 3 parámetros o clasificaciones que vamos a ver a continuación. La evaluación, obviamente, una de los parámetros más importantes son los síntomas que presenta el paciente. Generalmente es la disnea, ¿no? Es lo que motiva la sintomatología, ¿tá? Y obviamente que el paciente tenga al momento de la consulta algún riesgo de alguna exacerbación, como las principales exacerbaciones en estos pacientes son las infecciosas, ¿tá? Todo paciente, ya sea pulmonar o cardíaco, vamos a ver que son muy importantes las comorbilidades, o sea, son aquellas patologías que están acompañando aquellas patologías crónicas que puede llegar a tener el paciente, como lo son la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, los pacientes oncológicos o inmunodeprimidos por algún tratamiento, alguna patología, ¿tá? Ya que obviamente estos pacientes con comorbilidades son pacientes de mayor riesgo. Y como vamos a ver ahora en el tratamiento, muchas veces suelen producir ciertas alteraciones como efectos adversos las drogas que hay que tener presentes en estos pacientes, ¿tá? Obviamente, en la evolución natural, si el paciente no responde bien al tratamiento o no cumple bien con el tratamiento, que es muy común, los pacientes terminan evolucionando a una repercusión cardíaca, que es el col pulmonar, o sea, es el aumento de la presión de la arteria pulmonar que termina llevando a la claudicación del ventrículo derecho. Nosotros, uno de los parámetros que utilizamos para ajustar nuestro tratamiento es la clasificación de Gold del EPOC, que eso me habla en tanto a los síntomas como a los valores espirométricos, ¿tá? Tiene en cuenta esos 2 parámetros para clasificar. Aquel paciente con EPOC o que tiene exposición a los factores de riesgo, tiene síntomas compatibles con una bronquitis crónica, pero a la espirometría tiene una buena relación, un buen sub-1 normal. O sea, esos son, como yo le decía hoy, los pacientes de riesgo a padecer EPOC, ¿tá? Y esto es cantado, chicos. Si bien no está escrito en los libros, pero si estos pacientes no dejan de fumar, no hacen un correcto control de los hábitos tóxicos, estos pacientes terminan evolucionando sí o sí, porque es una enfermedad de la exposición crónica, chicos. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ya decimos que un paciente es un grado 1 o un EPOC leve cuando ya tiene un deterioro del índice, ¿tá? O sea, de la relación capacidad vital forzada y el BEF1, pero el BEF1 sigue estando por arriba del 80%. Esto puede ser obviamente con o sin síntomas, ¿tá? O sea, que el paciente tenga tos, expectoración y disnea. Ya un grado 2 ya es moderado cuando la relación es menos del 70%, pero ya tenemos una caída del BEF1. Eso es fundamental, chicos. ¿Tá? La evaluación del BEF1 para ajustar el tratamiento en mi paciente, vamos a ver ahora, es fundamental. ¿Estamos? Fíjense que acá ya tenemos en el grado 2 o moderado, ya tenemos un BEF de entre el 50 y el 80%. ¿Estamos? En el grado 3
entre un 30 y un 50%, ¿tá? Y el grado 4, que es el EPOC severo o muy grave, ya cuando tiene menos del 30% del EPOC. Generalmente estos pacientes son aquellos pacientes que ya tienen una disnea en clase funcional 4 y hay que sumarles distintos factores para evaluar si estos pacientes ya son aquellos que requieren oxígeno domiciliario. Eso es pregunta de examen. Los pacientes con requerimiento de oxígeno domiciliario son aquellos pacientes que tengan un BEF menos del 30%, del 30% o menos, que presenten poliglobulia en el laboratorio, que presenten hipertensión pulmonar y corpulmonare, ¿tá? Esos pacientes son los que son candidatos a oxígeno domiciliario, ¿tá? O a la saturación de oxígeno tengan menos de 90 y en un estado ácido base la PO2, el valor de la PO2 menor a 60, o sea que están en insuficiencia respiratoria crónica. Esos pacientes son candidatos a oxígeno domiciliario. ¿Vamos? Obviamente la curva espirométrica, esto ustedes ya tuvieron, creo, la clase. Lo que se ve en los pacientes con EPOC es aquella obstrucción del flujo, ¿estamos? Donde tengo una caída, sobre todo, como yo le digo, del versus 1, que va a ser nuestro parámetro crucial a la hora de ajustar el tratamiento. ¿Estamos? Los objetivos de nuestro tratamiento en el EPOC, sobre todo disminuir los síntomas, ¿estamos? Mejorar la tolerancia al ejercicio, ya que estos pacientes presentan esta disnea que es bastante invalidante, y mejorar el estado de salud del paciente. Esto no me refiero solo a la cuestión pulmonar, sino que estos pacientes, como tienen esa disnea crónica, no descansan bien, genera un estrés y cierta ansiedad en el paciente que hace que la calidad de vida de mi paciente les mejore mucho. ¿Estamos? Obviamente, y hay que tratar de reducir los riesgos para el empeoramiento, la exacerbación de mi EPOC y la progresión de la misma. ¿Está? Esto es fundamental, evitar la progresión. Por eso es que esta es una enfermedad, una vez que está instaurada, no tiene cura, pero sí yo puedo mejorar o reducir la progresión con el tratamiento. ¿Estamos? Yo ahora le voy a contar casos personales que tuve de pacientes tratados para el EPOC. Obviamente, como primer parámetro es dejar de fumar. Ya vamos a ir bien al tratamiento de la terapia de reemplazo tabáquico. ¿Estamos? Sumado al abandono del hábito tabáquico o a evitar la exposición al tóxico que generó esto, ¿está? Esperen, chicos, me estaba olvidando acá. Bien. Llegan a ver la punta de la flecha, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve. Dale. Bueno, entonces, obviamente como primer punto, dejar de fumar, ¿no? Es fundamental, si no, no tiene sentido el tratamiento, chicos, ¿está? Muchas veces es difícil, ya que los pacientes suelen tener un grado de adicción importante, no tanto en la cantidad, porque muchas veces uno piensa, no, fuma 3 paquetes de cigarrillos por día, no va a poder dejar de fumar. Y hay veces que hay pacientes que fuman un paquete por día y que le cuesta mucho más dejar de fumar que a otros pacientes que fuman más. Obviamente, después viene toda la batería de drogas que podemos utilizar, donde la mayoría son por vía inhalatoria. ¿Tá? Ahora vamos a ver cuáles son las características de cada una, beneficios y los efectos adversos. Los agonitas de beta, obviamente, que pueden ser de corta o larga duración, que esto va a depender, como le decía yo, de qué etapa de la enfermedad o de la EPOC estemos hablando, van a ser los de elección. Los anticolinérgicos, que tienen mucha importancia en este tipo de patologías, que también existen de corta y larga duración. Después de muchos años de tratamiento, de utilización de estas drogas, se vio que la combinación de las mismas hace que genere cierta sinergia entre estas drogas, potenciando el efecto broncodilatador y antiinflamatorio local que hay, ¿tá? Obviamente en estos casos los corticoides inhalados también entran dentro de esta combinación, como vamos a ver ahora, y mejoran. Es más, las presentaciones farmacológicas hoy en día ya vienen las drogas juntas. Ahora yo lo voy a mostrar. ¿Estamos? La metilxantina, que vamos a hacer un paréntesis acá, porque por ahí van a leer mucho de que ya están prácticamente en desuso por la cantidad de efectos adversos, por la cantidad de interacciones que tienen.
Pero chicos, en nuestros hospitales chicos como el que yo trabajo, vienen los pacientes con EPOC relaudizado y insuficiencia respiratoria, y vos le colgás una aminofilina del suero y el paciente mejora drásticamente, ¿está? Ahora vamos a hablar bien de eso. Obviamente los corticoides sistémicos, en el caso de la exacerbación sea muy brusca, ahora yo le voy a explicar cómo hacemos esto, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que son drogas nuevas, ¿está? Que están en uso. El principal inconveniente, por así decirlo, de estas drogas nuevas son los costos que esto implica, ¿está? Yo creo que puse el precio, si no, después le muestro rapidito ahí. Y obviamente en el caso de que el paciente tenga presente alteraciones anatómicas por la patología, como son la presencia de grandes bulias, sobre todo bulias que sean bien periféricas o que sean bien dirigidas hacia los vértices, está indicada el tratamiento quirúrgico de la reducción de estas estructuras, ¿no? El riesgo de que se rompan. Obviamente también, si bien yo no puse en esta clase, eso ya vamos a ver cuando veamos hipertensión pulmonar en la era de cardio, los pacientes con hipertensión pulmonar severa y col pulmonares y EPOC entran dentro de la lista o se puede llegar a plantear el trasplante cardiopulmonar. Acá en Argentina hubo un cantante muy famoso que, no sé si se acuerdan chicos, que era Sandro, era un paciente de EPOC, tenía hipertensión pulmonar y col pulmonares, él ya estaba con requerimientos de oxígeno domiciliario y a él le hicieron el trasplante cardiopulmonar. Vivió muy poco tiempo después y se terminó muriendo. ¿Estamos? Perdón, ahí justo puse, ¿está? Trasplante pulmonar. Fíjense, todos estos, lo que vamos a hablar es de la guía de la enfermedad obstructiva crónica del año 2015. Probablemente haya algún puntito más actualizado, pero esto es lo más novedoso que hay. ¿Estamos? Obviamente. Como en todas las patologías crónicas, tenemos los tratamientos farmacológicos que van a mejorar la progresión de la enfermedad, pero también tenemos las medidas no farmacológicas que evitan. Donde yo creo que uno de los factores fundamentales en esto, que no puse acá, yo me di cuenta hoy revisando rapidito la clase, es que tratar de educar al paciente a que no aumente de peso, chicos, ¿está? El paciente con EPOC ya de por sí tiene una disnea, tiene un compromiso pulmonar, y por cada kilo que va aumentando, eso hace que el corazón tenga que exigirse un poquitito más, los pulmones tengan que oxigenar más sangre y el paciente pueda empeorar la clínica de base por el aumento de peso. ¿Estamos? Si bien es difícil que los pacientes con EPOC aumenten mucho de peso, ¿está? Hay que hacer educación en eso. ¿Está? Fíjense que en cuanto a las medidas no farmacológicas, hacer mucho hincapié en interrogar y tratar de saber bien cómo es el hábito tabáquico de mi paciente. ¿Estamos? Motivar en cada visita la cesación del tabaco. ¿Está? Y esto es muy difícil, chicos, ¿está? Porque si usted... no hay forma de decirlo a un paciente. Seguramente acá más de uno de los que están viendo la clase han de fumar. ¿Tá? Y yo no le puedo decir al paciente, che, tenés que dejar de fumar porque te hacen mal. Y el paciente va a decir, ya sé, boludo, si por eso estoy acá, digamos, estoy enfermo, no puedo dejar de fumar. ¿Tá? Entonces hay que tratar de buscar la forma lo más académico posible para que el paciente no se ofenda, porque es como todo vicio, cuando uno le dice al paciente que tiene que dejar, el paciente suele retraerse y evitar la consulta médica inclusive. ¿Estamos? Implementar las estrategias de las 5A, eso van a ver en varios lugares donde lean, que son averiguar, obviamente, tratar de localizar bien el consumo del tabaco, que esto incluso implica no solo hablar con el paciente, sino hablar con los familiares. ¿tá? Yo aprendí en mi corta carrera de médico que muchas veces no hay que creerle 100% lo que te dice el paciente. ¿tá? Siempre, si podemos, hablamos con el familiar cuando vos ves que vos estás aplicando un tratamiento en tu paciente y el paciente no mejora o no está haciendo lo esperado en la evolución del paciente y algo que él está haciendo mal. ¿Vamos? Y siempre aconsejar con firmeza la cesación del hábito de fumar. ¿Estamos? Evaluar la etapa del fumar y la posibilidad de cesar, porque eso es otra cosa, chicos. Muchas veces se vio que por más que nosotros intentemos todo el tipo de tratamiento, el paciente no cede. Y hay
sobre todo ciertos hábitos que el paciente acompaña con el cigarrillo, sobre todo en esta zona donde el paciente toma, cuando toma mate, tiene el cigarrillo a mano, cuando termina de comer es ese cigarrillo post ingesta, las reuniones con los amigos, ¿tá? Ahí donde la novia tóxica entra en acción y no tiene que dejar de salirle de juntarse con los amigos para que deje de fumar, ¿tá? Y ayudar a brindar una ayuda concreta para tratar de dejar de fumar. Las intervenciones cognitivos-conductuales, como yo le decía, porque esto genera un estrés en el paciente y no está mal el seguimiento psicológico o psiquiátrico en su defecto para tratar de ayudarle a los pacientes a bajar los niveles de ansiedad que genera esto, ¿no? Y obviamente el tratamiento farmacológico destaca. ¿Estamos? Entonces, acuérdense que nosotros tenemos que orientar todo nuestro esfuerzo al abandono del hábito tabáquico. ¿Estamos? Fíjense acá. En cuanto a la terapia de reemplazo, chicos, tenemos la terapia de reemplazo de la nicotina, donde tenemos nicotinas en parches, en chicles, en comprimidos, en varias presentaciones. ¿Vamos, chicos? Después tenemos los antidepresivos que se utilizan para asociar, como yo le digo yo, en este tratamiento, porque el paciente genera mucha ansiedad a la hora del abandono del hábito tabáquico. De todos ellos, el bupropión, es el más utilizado. ¿Estamos, chicos? La forma más fácil de dejar, chicos, ¿está? Por lo menos yo logré que varios pacientes dejen de fumar haciendo este tratamiento, es la combinación de el bupropión con nicotina en alguna de las presentaciones, que pueden ser o en chicles o en parches. Los parches son muy buenos, digamos, en este sentido. ¿En qué consiste esta terapia de abandono del tabaco, chicos? El bupropión lo que hace ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad o los niveles de adicción que genera el cigarrillo. Si bien dice que, fíjense acá que dice, se da un comprimido por día durante 5 días, o sea, la primera semana, después se aumenta a 2 comprimidos por día, ¿tá? Durante una semana, y esto se trata de empezar antes de que el paciente deje de fumar. O sea, el paciente mientras está fumando, empezamos el tratamiento con un comprimido promedio, viene un comprimido de 150 miligramos en una cajita de 30, ¿tá? Un comprimido por día durante 5 días. Posteriormente aumentamos cada 12 horas durante una semana y ahí sí, a la semana le decimos al paciente que deje de fumar y se empiece a aplicar los parches de nicotina. ¿Estamos? En forma indefinida, ¿está? Estos tratamientos son largos. El pequeño inconveniente que hay que el bupropión ahora es un medicamento caro. No me acuerdo exactamente, pero va a estar cerca de 3.000 pesos, creo, la caja. ¿Tá? Y estos son tratamientos largos. Estos son tratamientos que se hacen por meses. La terapia de reemplazo de nicotina con parches es la más utilizada. Eso vienen parches en distintas medidas, ¿tá? Que en distintas presentaciones. Hay parches que duran 24 horas, hay parches que duran 72 horas, o sea, 3-4 días, y hay parches que duran más, duran hasta 21 días. ¿Tá? Eso se tiene que aplicar, sí. De consulta, ¿no hay ninguna obra social que tipo abarque un tratamiento para estos pacientes? Vos sabés que sí hay. Las obras sociales suelen tener planillas en las que se rellenan, se hace una historia clínica, se justifica o se le demuestra que el paciente es EPOC, por ejemplo, y claro, suelen cubrir, digamos. Igual, ojo, el bupropión hacen descuentos las obras sociales, ninguna cubre el 100%, pero claro, hacen descuento. Sí. Dale. Bueno, ya que me hablaste, ya te me mate. Horrible. Bueno, entonces, el parche de la nicotina tiene que colocarse en un lugar donde sea piel sana, o sea, no tiene que estar lastimado, no tiene que tener cicatriz ni un tatuaje. En lo posible tiene que haber, no tiene que tener vellos, o sea, que tenemos que tratar de depilar la zona, o que en la zona donde tenga, la mejor zona es en el omóplato o en el brazo, ¿tá? Algunos pacientes se suelen colocar
sobre el borde superior de la nalga también, ¿tá? Es una zona muy, muy frecuente de colocarse. ¿Cuáles son los efectos adversos del bupropión? ¿Estamos? Genera insomnio, entonces hay que explicarle al paciente, tratar de ajustar los horarios que no tomen muy, muy tarde en la noche, porque puede generar insomnio, ¿tá? Y genera sequedad bucal. ¿Estamos? O sea, el paciente tiene mucha sed cuando toma estas medicaciones, que explicarle que eso es normal. Y en cuanto a los parches de nicotina, suelen generar las primeras dosis, cuando el paciente no estaba acostumbrado, suele generar cierto temblor fino, ¿tá? Como un estado de ansiedad, y después todas complicaciones locales, irritación de la piel, infecciones locales de la piel, puede generar dermatitis alérgicas por contacto de los parches. ¿Estamos, chicos? Pero todo esto siempre diciéndole al paciente, haciéndole hincapié de que lo bien que le va a hacer a su enfermedad. Hay una forma de dejar de fumar, yo voy a decir esto, chicos, esto hacemos un paréntesis acá, me llega a escuchar la doctora Busanich, la neumonóloga, y me va a matar, pero yo personalmente a mis pacientes que fuman, y yo estoy empezando el tratamiento, sí, Simansky Fabio levantó la mano, ¿puede ser? Doctor, una duda. Sí. Toda esta terapia, ¿y si el paciente consume alcohol, no va a alterar también su...? Sí, obviamente. Si Sí, estamos ¿no? diciendo que deje de fumar, el abandono del hábito alcohólico también es... Porque andan juntos, ¿no? Muchas veces. Y es como yo te decía hoy, mucha gente tiene ese cigarrillo asociado al mate, a la post-ingesta o al consumo de alcohol. Viste, yo dije hoy cuando en esos son los momentos que más difíciles o que por ahí que más le cuesta al paciente dejar de fumar. ¿Estamos? El café y el mate, doctor, son los peores. ¿Viste? Vos fumás, ¿no? Sí, sí, fumo. ¿Viste? Bueno, no me haga hablar 40 minutos al pedo, ¿eh? Deja de fumar, ¿eh? ¿Está? Bien. Bueno, sigo. Yo lo que le aconsejo a mis pacientes, cuando veo a esos pacientes que son grandes fumadores, es, antes de empezar toda esta terapia, antes de poner el reemplazo, yo le digo a mis pacientes que ellos cuando que aguanten todo lo que puedan las ganas de fumar. Cuando le da mucha gana de fumar y no aguanta más, que prendan un cigarrillo, pero que fumen medio cigarrillo nomás. ¿Está? O sea, además, muchas veces le hago marcar medio cigarrillo y que apaguen el cigarrillo. ¿Está? Si yo logro que el paciente haga eso, el paciente en 24 horas empezó a fumar la mitad de lo que fumaba por día. ¿Está? Después el paciente que se acostumbra a eso solo va a ser más fácil dejar. Obviamente, sigue siendo difícil lograr esto en los pacientes, ¿tá? Pero por lo menos el paciente con la idea de que puede fumar, colabora, ¿tá? Y va bajando a la mitad. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Bueno, como les decía, lo más utilizado de la terapia. ¡Sí! Justamente usted habló de dejar de fumar. Bueno, yo tengo acá la marca, sería, mi mamá dejó de fumar y ella usó algo que se llama Champic. Y no necesitó lo que es la parte de nicotina. Ajá. Le iba a preguntar más o menos qué fármaco se utilizaría en ese caso, porque solo sé la marca comercial directamente. ¿Cuál me dijiste? Champic. ¿Champic con K? No, con CH. Al final creo que sí, no estoy seguro. No, CHAMPIX. Yo tomé un mes, paré 3 meses de fumar, pero no me bajó la ansiedad. La ansiedad y volví. A ver, ya te digo. La verdad, desconozco esto, ¿eh? Gracias por... ¿Quién es? Yo. Basterra. Sí. Bien. Justamente ella lo que me cuenta... Ah, y acá está, chicos. Esta es la vareniclina, ¿está? Esta droga acá, este es el Champix, que dice el compañero, ¿está? El último, la vareniclina, ¿está?
Esto es. Sí, ella me cuenta que ahora lo que ella siente cuando siente solamente el olor al humo es directamente, le asquea directamente todo. Sí, eso pasa en todo paciente que deja de fumar, después genera un rechazo por eso. ¿Está? Bien. Gracias por el aporte, Basterra. ¿Está? Bien. Yo la verdad no sabía el nombre comercial, digamos. ¿Está? Pero es esta droga. ¿Cuál es el problema de la vareniclina? Uno por ahí es los costos, porque estos no son remedios baratos, y suele generar bastante intolerancia digestiva. ¿Ah? Entonces, por eso tiene que ser tomar el medicamento en post-ingesta y obviamente en aquellos pacientes que ya tengan gastritis o tengan predisposición a dispepsia, darle con un protector gástrico, como un inodoro de bomba, un omeprazol, para tratar de cuidar la mucosa gástrica. ¿Estamos, chicos? Está. Bien, pero es esto, ¿está? Gracias, Basterra, nuevamente por el aporte. Bien, ¿quedó claro esto? ¿Puedo seguir entonces? Profe, Sí. los cigarrillos electrónicos también es algo que recomienda por lo general, que Mirá, vienen sí. con esencias que no tienen, que tienen o que no tienen nicotina. Sí, exactamente. Se utilizó mucho. Lo que pasa es que después el Porque, paciente se vuelve adicto al cigarrillo electrónico, ¿viste? Eso es. claro, no, o sea, mi mamá y una tía dejaron de fumar juntas después de como, no sé, 30, 40 años de estar fumando. Y lo hicieron con el cigarrillo electrónico. Creo que estuvo un año con eso y después de eso lo dejó. Lo llevaba en la cartera por las dudas por si le daba ganas o algo, pero no lo dejó después. Sí, se utiliza. Igual, no está en ninguna de las guías, digamos, del abandono. Como decía acá, fíjese las recomendaciones de tratamiento del EPOC en la Argentina, que es la Sociedad de Neumología Argentina, no entra el cigarrillo electrónico. ¿Tá? Si bien ahí se puede utilizar, no hay evidencia científica de eso, por eso de última no pongo acá, ¿viste? Pero sí, obviamente. Hay gente que dice que come caramelo, digamos, que reemplaza o sea, hay un montón de tratamientos que no son médicos estrictamente, por eso yo no hablo acá, pero el cigarrillo electrónico sí también puede ser. ¿Estamos? Yo tenía un tío que usaba, que reemplazó, digamos, por otro vicio, y a él le compraban, por ejemplo, las bolsas de los caramelos, los chupetines, bueno, y con eso, por ejemplo, vivía comiendo chupetines, Sí. pero le ayudó. Claro, sí. No va a tener dientes, digamos, pero va a dejar de fumar. ¿Ah? Yo decía que, por ejemplo, tuvo que dejar el alcohol directamente porque eso le incitaba, digamos, a fumar. Tuvo que dejar el alcohol con el cigarrillo juntos porque si no, no podía. Y mejor, mató 2 pájaros de un tiro. Sí, Jan, te escucho. ¿Qué nos asegura que el paciente, digamos, no va a usar los parches mal, digamos? Porque sabemos que muchos de lo que son tabaquistas suelen ponerse los parches a cantidad, se pueden poner 3, 4 por ahí. Nada te asegura. Nada te asegura, Jan. No nos conviene Eso, darle, por ejemplo, a un familiar y que él le vaya dando los parches o algo así. Sí, mira, no. Siempre tenés que tratar que el paciente es el que entienda su patología. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si no el paciente se vuelve muy dependiente y le va a culpar a un tercero por su mala evolución. ¿Estamos? Más allá de que los hombres van a ver eso, chicos, los hombres nos volvemos viejos y nos volvemos unas criaturas, ¿está? Nuestra mujer es la que nos da los remedios, la que nos caga pedo, lo que nos dice, está. Ustedes no saben la cantidad de pacientes, yo tengo pacientes grandes, pacientes esos que se hacen decir machotes, vienen, no saben qué pastilla toman, no saben a qué hora toman, porque la mujer es la que le prepara todo, ¿está? Pero es culpa de la mujer que nos malcría, ¿eh? O sea, no es nuestra culpa. Nosotros somos buenos esposos y cumplimos con las exigencias de ella, pero nos volvemos unas criaturas en ese sentido. No, hablando en serio, Jan, lo importante es educar al paciente. Me decís, ¿cómo te aseguras que el paciente cumple? Y es imposible con ningún tratamiento, ¿eh? Con ningún tratamiento. Entonces lo importante es tratar de hacer que el paciente entienda. ¿Tá? Si el paciente entiende, él va a cumplir bien el tratamiento. ¿Tá? Y todos somos mal pacientes. ¿Tá? Yo me incluyo, ¿eh? Porque no me voy a creer santo. Todos somos mal pacientes. Todos tomamos malos horarios, todos tomando antibióticos, tomamos alcohol. O sea, eso es 100%. ¿Tá? En mi residencia, yo hice mi residencia de cardiología, había un cartel grande que le regalaron a mis colegas que decía, el buen cardiólogo come embutido y le pone sal a la comida. ¿Tá? O sea, somos mal. Yo tenía un gran maestro que me decía, para ser un excelente médico, primero hay que ser un mal paciente. ¿Tá? Porque así es. ¿Tá? Bien.
seguimos entonces, ¿está? Me detuve en la terapia del abandono del tabaco, chicos, porque es fundamental, ¿sabes? Es fundamental, fundamental. Y aparte suelen preguntar mucho. ¿Está? Al doctor Miguel le gusta mucho preguntar el tratamiento antitabaco. ¿Estamos? Bien. Ahora nos vamos a adentrar o a ahondar en el tratamiento específico de las drogas para tratar de mejorar la patología o la fisiopatología respiratoria. ¿Estamos? Ian, ahora que miro bien, ¿vos estás en un búnker en Antártica o te tienen secuestrado o qué? Es un depósito, profe. Ah, bueno. Bueno, puse acá la computadora para no hacer ruido. Está bien, así. A mí te mandaste una cagada y te mandaron de castigo al... Bien. Entonces, los beta 2, a los agonistas beta 2, digamos, tienen 3 o 4 características que son las que mejoran o por lo cual se utilizan en estos pacientes. Si bien sabemos que la función pulmonar no presenta gran cambio, sobre todo los valores espirométricos no presentan cambios a la utilización de esta droga, lo que sí se vio que, más allá del efecto broncodilatador que tiene los beta-2 agonistas, produce una gran inhibición de la liberación de los mediadores, que esto es fundamental, chicos, ¿tá? Porque como vamos a ver en la fisiopatología del EPOC, mejor dicho, esta exposición crónica al factor nocivo, que puede ser el humo del tabaco, estimula la liberación de estos mediadores inflamatorios, que estimula la activación de la elastasa, etcétera, etcétera, que son las que dañan el parénquima pulmonar y van a generar la lesión irreversible. ¿Estamos? Fíjense de toda la lista de presentación que hay 2 o 3 o 4 fármacos son los más que se utilizan. Nosotros vamos a hablar mucho del salbutamol y el salmeterol, ¿estamos? Que son de corta y larga duración respectivamente, ¿está? Fíjense que el salbutamol tiene un efecto beta-agonista, pero principalmente de los beta-2, o sea, a nivel pulmonar, y el problema es que tiene una vida media corta, ¿tá? De 4 a 6 horas. Esto hace que requiera varias dosis durante el día. Sin embargo, el salmeterol tiene el mismo efecto sobre los receptores beta, pero tiene una vida media más larga, hasta 12 horas. Entonces, con utilización cada 12 horas ya es suficiente. ¿Estamos? El formoterol es otra droga también que vamos a ver en la combinación, como vemos ahora, y también tiene una vida media larga. ¿Estamos? Y la berterutalina también es otra que suele venir en las presentaciones, como vamos a ver ahora, con una vida media más corta, o sea, de acción más rápida. ¿Estamos, chicos? Vamos a ver sobre de estos beta-2. La mayoría de los efectos adversos son por su activación o su estimulación adrenérgica, ¿no? Y obviamente va a depender de la dosis, ¿no? Todo esto va a depender de la dosis, ¿tá? Las características o los síntomas más comunes que hay de estas drogas son el temblor frío, la taquicardia, porque estimulan los receptores beta-1 a nivel cardíaco, y al estimular los receptores beta-1 estimulan el sistema nervioso simpático, produciendo aumento de la frecuencia cardíaca, dando taquicardia y palpitaciones. Obviamente, dependiendo del paciente, puede favorecer a la aparición de arritmia, intranquilidad y nerviosismo. ¿Estamos? Bien. Todos los síntomas de cuando tu señora te dice, ¿te puedo hacer una pregunta así que te enoje? Bueno, así, chicos, ¿está? Todos esos síntomas, ¿está? Esto es importante, chicos, saber estos síntomas por 2 motivos. Primero, porque son muy frecuentes, ¿está? Generalmente en el inicio del tratamiento son muy frecuentes. Y segundo, porque yo debo educar al paciente a que él va a presentar esos síntomas y que trate de no alterarse ante la presencia de los niños. ¿Estamos? Obviamente hay que tener cuidado en los pacientes diabéticos, como yo dije hoy, que hay pacientes que tienen ciertas comorbilidades como diabetes, insuficiencia cardíaca, etcétera, que hace que yo tenga que tener cuidado con ciertos tratamientos. ¿Está? Que se vio que los agonistas beta a altas dosis, sobre todo en tratamientos crónicos, puede favorecer el riesgo de cetoacidosis diabética como complicación. ¿Estamos? Por lo tanto, en los pacientes con EPOC y diabetes tenemos que hacer el tratamiento
correcto de los dos, ¿tá? Hacer un seguimiento correcto de los dos. ¿Estamos? Y también puede producir hipopotasemia, y esto va a ser muy importante, sobre todo en aquellos pacientes con un EPOC ya severo, con hipertensión pulmonar, que hagan cor pulmonares, o sea, que hagan insuficiencia cardíaca derecha, porque el paciente con insuficiencia cardíaca toma diurético, y el diurético ya por sí favorece a la hipopotasemia. ¿Estamos? Entonces, esos pacientes hay que tener cuidado del ionograma sérico para hacer la corrección necesaria en base a la evolución. La vía de presentación son los inhaladores presurizados, que es el aerosol, como está acá. ¿Estamos? Que esto se puede hacer la inhalación directa sobre el aparato, o tenemos las cámaras de aspiración. ¿Estamos? Los polvos inhalables, que estos cada vez están adquiriendo más importancia. Estos vienen comprimidos, yo creo que tengo acá, chicos, miren. Miren, tengo una muestra acá. Fíjense, esta es una tabletita del Proair bronquial, que esto tiene salmeterol y fluticasona. Dentro de esta tableta vienen unas capsulitas con un polvo adentro. Esa capsulita se pone adentro del inhalador, ¿está? A ver si tengo acá, le voy a mostrar. Acá está, miren. Este es un inhalador, ¿está? Esta capsulita, esto se abre, ¿está? Se pone la cápsula ahí adentro, ¿está? Ay, voy a romper, ahí está. Se pone la cápsula ahí adentro, se deja en esta posición y se rompe la cápsula con esto, ¿está? Eso hace que libere el polvo y el paciente hace una expiración profunda e inhala el polvo seco. ¿Estamos? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las presentaciones y cada cuánto se puede hacer esto, ¿está? Este polvo seco, el polvo inhalado, es lo que más se está utilizando hoy día en el tratamiento crónico, ¿estamos? Esto en particular es el Proair bronquial, ¿estamos? Que es muy bueno, ¿está? Pero esto es una marca, ¿eh? Hay distintas marcas. Y obviamente las presentaciones para nebulizar. Bien, fíjense, estas son las presentaciones comerciales, que es lo mismo, chicos, ¿eh? Fíjense, este era el Proair bronquial, tiene fluticación y salmeterol. El Ceretide, que viene en aerosol y en discus, que es el polvo seco, ¿tá? Este ya viene acá adentro. El Neumocor Plus también, ¿tá? Y el Frevia, que son los otros, ¿estamos? Estos son aerosoles, ¿estamos? Esto es líquido para inhalación. Muy bien, Profe, entonces, sí. En la diapositiva anterior, la cámara de inhalación esta mayor que tiene la primera imagen ahí, ¿para qué sirve? Porque por veces vemos las personas con el inhalador directamente en la boca, pero hay una cámara para... ¿Cuál es el objetivo de la cámara? Esta cámara lo que hace, porque nosotros para utilizar se ve la flechita, ¿no? Para utilizar este inhalador hay que tener cierta coordinación entre el disparo del inhalador y la inhalación del aerosol. Y es increíble, chicas, hay gente que no sabe, no aprende, no puede coordinar. Entonces para eso se utiliza la cámara, ¿tá? Entonces se hace el disparo dentro de la cámara y el paciente aspira tranquilamente, ¿tá? Profe, ¿puede ser que eso se use también mucho en los niños? Por el tema de la coordinación, justamente. Para lo mismo, ¿está? Muy bien. Los chicos es muy difícil coordinar, digamos. Y no, profe, ¿y no hay pérdida de medicación? Obviamente no es lo mismo, ¿tá? Si empezamos a buscar todas las alteraciones que eso produce, sí vamos a tener desventajas en cuanto a la aplicación. Ojo, bien utilizado también la cámara, chicos, bien utilizado también la cámara, tiene muy buen efecto, o sea, se aprovecha bien la dosis. ¿Estamos? ¿Contestada la pregunta? Sí, gracias, profe. Dale, perfecto. Muy bien, entonces estas son las presentaciones. Ahora vamos a ir bien a cómo se utiliza y cada cuánto, digamos, ¿está? En cuanto a los corticoides inhalados, chicos, esto es fundamental, sobre todo aquellos pacientes que ya tienen un deterioro de la D-1 menor al 60%. O sea, ya estamos hablando de un EPOC moderado, ¿está? Puede ser moderado entre 50 y 80% de ABEF, ya hablamos un GOL tipo 2, ¿está?
Estos corticoides obviamente favorecen mucho a la clínica y a la mejoría sintomática del paciente, pero hacen que estos pacientes tengan mayor riesgo a presentar neumonías. ¿Estamos? Neumonías o inflamaciones de la vía aérea superior, como son las candidiasis, las faringitis micóticas, la irritación de las cuerdas bucales, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero donde el aumento del riesgo de exacerbaciones infecciosas es fundamental. ¿Estamos? Y además, como yo les decía ya al principio de la clase, se vio que nunca se dan solos, digamos, estos corticoides inhalados. Siempre vienen en presentaciones, ya que se vio que asociándolo a agonista beta 2, ya sea de corta o larga duración, mejoran el efecto broncodilatador y antiinflamatorio y hacen sinergia una droga con la otra. ¿Estamos? De los más utilizados, de los que hay en las presentaciones, son el budesonida, que es de acción corta, la fluticasona, la beclometasona. Como yo le decía hoy, ¿cuáles son los efectos adversos que pueden presentar estas drogas? Son las disfonías, la candidiasis oral, tos por irritación laringea, ¿tá? Favorece la aparición de neumonías, y mucho menos frecuente, ojo chicos, mucho menos frecuente la osteoporosis y los hematomas cutáneos, que esto se deja más para cuando hacemos el tratamiento con corticoides en forma sistémica. ¿Tá? Los corticoides en forma sistémica sí tienen una gran variedad de efectos adversos, donde uno de ellos son la osteoporosis y los hematomas, la inmunosupresión, la hipertensión arterial, favorece a la gastritis, a la diarrea, a las dispepsias, etc. ¿Estamos? Muy bien. Perdón. En cuanto a lo anticolinérgico, chicos, dijimos que actúan ya sobre los receptores muscarínicos e inhiben competitivamente la acción de la acetilcolina. Esta puede ser directa o indirecta a esta inhibición. ¿Estamos? El tono colinérgico, fíjense que es mayor en el EPOC que en el asma. Por lo tanto, se prefiere más lo anticolinérgico en el EPOC. Pero bien, se está viendo, ¿tá? Esto yo no me acuerdo exactamente, yo les prometo que voy a buscar bien, en las exacerbaciones de asma en los chicos, en los pediátricos, se está empezando a utilizar mucho los anticolinérgicos. ¿Tá? Muy bien, las inhalaciones con, nebulizaciones con hipratropio o tiotropio se utilizan muchísimo. ¿Estamos? Obviamente son fármacos de primera línea en el tratamiento del EPOC, y como yo siempre le decía, asociado a un agonista beta 2, ya que se demostró sinergia en su acción, mejorando la misma. El bromuro de hipratropio es un antagonista no selectivo de los receptores muscarínicos, y estos se utilizan por vía inhalatoria. Fíjense que lo bueno de esto es que menos del 1% atraviesa el epitelio bronquial, por lo tanto, los niveles sanguíneos son prácticamente inapreciables y no va a haber efectos adversos a nivel sistémico. ¿Estamos? Solo el 10% llega al árbol bronquial y el resto se declute. Tiene una vida media corta, 3 horas y media, 4 horas, por lo tanto, se tienen que hacer varias veces durante el día las inhalaciones, los puffs o el polvo. ¿Estamos? La dosis de esta droga son de entre 40 y 80 microgramos por inhalación. ¿Estamos? Si tengo un aerosol, vienen dosis entre 40 y 80. ¿Estamos? Si es polvo seco, también, entre 40 y 80 microgramos. ¿Está? Pregunta del doctor Miguel. ¿Cuántos microgramos tengo de droga al inhalar? Dependiendo de la droga. ¿Está? Ahora vamos a hablar bien de esto. En cuanto a los efectos adversos, fíjense que son muy infrecuentes, ya que la mayoría queda a nivel pulmonar y no pasa a sangre. ¿Estamos? Y el bromuro de tiotropio, es selectivo, ¿tá? Pregunta de examen, ¿eh? Hipratropio no selectivo, tiotropio selectivo. ¿Estamos? Tienen un efecto obviamente inhibidor superior o afinidad superior sobre los receptores muscarínicos, y la ventaja es que la vida media es más larga. ¿Tá? Tiene un efecto prácticamente de 24 horas, por lo que se da una vez al día. ¿Estamos? La dosis estándar es de 18 microgramos cada 24 horas. El único
problema, por así decirlo, o hay que tener cuidado, son aquellos pacientes que presentan glaucoma de ángulo agudo. ¿Tá? Ya van a ver bien eso cuando vean oftalmo. Los pacientes con glaucomas tienen que tener cuidado con 2 o 3 drogas. Uno son los corticoides. ¿Tá? Los pacientes que tienen glaucoma tienen que tener mucho cuidado con la utilización de corticoides porque aumenta la presión intraocular. ¿Tá? Y la otra droga es el diotrópico, ¿tá? Porque también aumenta. Muy bien. Las metilxantinas, como yo les decía hoy, si bien cada vez van a ver que están más en desuso, siguen siendo drogas no significa que está totalmente contraindicada. ¿Cuál es el problema? Es la gran cantidad de efectos adversos que tiene e interacciones con muchísimas drogas, con la mayoría de las drogas. ¿Tá? La aminofilina, por lo menos las presentaciones que se utilizan habitualmente son en ampollas, ¿estamos? Eso se diluye en solución fisiológica o en dextrosa y se le pasa una infusión continua al paciente. ¿Estamos? Fíjense la gran cantidad de efectos adversos que tienen, chicos. ¿Tá? Principalmente gastrointestinales, con intolerancia gastrointestinal, náuseas, vómitos, malestar, distensión abdominal y diarrea. Suele generar irritabilidad e insomnio, ¿tá? Vómitos y taquicardia. Obviamente esto favorece la aparición de arritmias. Entonces hay que ver en los pacientes, por ejemplo, que tengan un EPOC severo, que vengan con cor pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, yo tengo que tener cuidado con estas drogas porque favorecen la aparición de arritmias ventriculares, o sea, arritmias malignas, paro cardíaco y muerte súbita. ¿Estamos? Después tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son las drogas nuevas, por así decirles, ¿tá? Que el Daxac 500 microgramos es por ahí la más utilizada, la que más se encuentra en nuestra población. Y lo que hacen es hidrolizan obviamente el AMP cíclico y el GMP cíclico, mejorando o disminuyendo el proceso inflamatorio local, que es lo que empeora el cuadro. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente hacen que al inhibir estos procesos inflamatorios, obviamente queda esa zona susceptible a la aparición de enfermedades infecciosas. El Roflumilast, que es la droga que se utiliza, que es el Daxac 500, es la presentación, ¿estamos? Se administra en una dosis diaria de 500 miligramos. ¿Estamos? Por ahí no vamos, o yo por lo menos no les voy a exigir que sepan el Roflumilast, que es la droga, ¿tá? Pero de los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, sí lo que me gustaría que quede grabado es que se da una dosis diaria, ¿estamos? Y lo que hace es, hace una inhibición o mejora el proceso inflamatorio a nivel bronquial. ¿Estamos, chicos? ¿Para qué se utiliza esto? ¿O en qué paciente se utiliza esto? Como vamos a ver, fíjense en exacerbaciones del EPOC, pero en pacientes moderados a severos. O sea, estamos hablando con versus unos de 50 o menos. ¿Está? Ahora vamos a ver bien una escala, un cuadrito resumiendo todo, la dosificación de todos estos. ¿Estamos? Doctor, sí, te escucho. ¿El tratamiento es de mantenimiento o solo con las exacerbaciones? En realidad se suele utilizar en las exacerbaciones, o sea, cuando el paciente viene con una exacerbación, se hace un tratamiento por un tiempo y se trata de suspender. De la misma manera que se utilizan los corticoides inhalados, perdón, los corticoides vía oral. Vamos a ver ahora, los corticoides vía oral se suelen utilizar en pulsos, se dice así, o sea, se empieza en una exacerbación, en una dosis que va aumentando hasta hacer una meseta y posteriormente vamos suspendiendo en forma paulatina. ¿Está? Muy bien. Ahora bien, ya les voy a mostrar bien cómo se hace todo eso. ¿Está? Y obviamente, tratar de siempre, obviamente esto no se da como monoterapia, ojo, esto siempre asociado a los anticolinérgicos o a los antagonistas beta-2. ¿Estamos? Muy bien. Como efecto adverso, disminución de peso, dice, si bien te da gana de ya ir a tomar esto, ¿tá? Porque si hay algo difícil es bajar de peso, ¿tá? Y aprovecho acá para decirle un secreto, chicos. Todo kilo que ustedes ganen después de los 30 años lo va a acompañar por el resto de su vida, ¿tá? Eso se pega y no baja nunca más, ¿tá? Así que aprovechen mientras son jóvenes y delgados, ¿tá? No, ¿cuál es el problema de esto en los pacientes EPOC? Que generalmente los pacientes EPOC moderado o severo son pacientes que ya
por su patología pulmonar, comen mal, comen poco, tienen gran pérdida de masa muscular, entonces hay que tener cuidado con estas drogas, ya que los pacientes de por sí ya tienen un deterioro de una atrofia muscular por mala alimentación y por el deterioro físico que genera el EPOC, que sí, obviamente tengo que tratar que no baje mucho de peso. ¿Estamos? Muy bien. Sí. Acá mi hermano escuchó lo que acaba de decir, él es nutricionista, dijo que se puede bajar sí, después de los 30 años. Sí. Dijo que se puede bajar, sí. Sí, mira, yo te voy a decir, un médico que duerme 4 horas por día y trabaja 20 horas por día, va a ser difícil, ¿está? Nada, estoy cargando, obviamente que sí, se puede bajar, chicos, ¿está? El secreto sería entonces a los 29, antes de cumplir 30, perder todo lo que pueda. Y ahí después... A los 29 años te tenés que operar y quedarte 3 meses internado. O sea, te saca el apéndice, la vesícula, no sé. Entonces queda como un palito y después empezar a recuperar. Nada, me le caro, chicos. Pero es muy difícil hacerse tiempo. Cuando uno está trabajando mucho, hacerse tiempo para hacer ejercicio. ¿Está? Muy bien. Voy a decir, es una horita. Una horita. Y no sé, yo en esa horita juego al Clash Royale, chicos, no voy a correr. ¿Está? Bien. Muy bien, sigo. Entonces, las indicaciones quirúrgicas en el EPOC, como habíamos dicho, son pocas. Los pacientes tienen que estar bien seleccionados, pero principalmente son para tratar de extraer o evitar las complicaciones mayores que pueden llegar a tener. Como habíamos dicho, en aquellos pacientes que presenten grandes enfisemas, sobre todo en los enfisemas localizados en los lóbulos superiores o que sean bien periféricos, ¿tá? Ya que hay riesgo de que haya una ruptura de ese enfisema, produce neumotoras espontáneos, y eso obviamente es gravísimo en estos pacientes. ¿Estamos? Y el trasplante cardiopulmonar, indicado en aquellos pacientes con EPOC severo, insuficiencia respiratoria crónica, hipertensión pulmonar y asociado a cor pulmonar. ¿Está? Ahí nosotros evaluaremos si el tratamiento de trasplante va a ser solo pulmonar o cardiopulmonar. ¿Estamos? Profe, obviamente, sí. Para el trasplante pulmonar, por ejemplo, para el trasplante hepático, sé que si una persona tiene hábito alcohólico no se lo trasplanta, pero si tiene hábito tabáquico, ¿se lo trasplanta? Obviamente que no. Obviamente que no, chicos. Hay un montón, es más, hay una realidad que podemos llegar a discutir acá, que si está bien o está mal, chicos, ¿está? Pero si yo tengo un paciente que necesito hacerle un trasplante cardiopulmonar, y esos trasplantes se hacen generalmente en las grandes ciudades. Acá en Argentina, creo que en Buenos Aires, si no me equivoco, es el único lugar donde hagan un trasplante cardiopulmonar. ¿Tá? O sea que vos para trasplantarte primero te tenés que ir a vivir a Buenos Aires. Si vos no vivís en Buenos Aires va a ser muy difícil, ¿estamos? Porque acuérdense que esto se adquiere el donante y esto es urgente. Si el paciente por ahí no tiene los medios como para conseguir los fármacos, o un paciente analfabeto, chicos, que hay todavía, un paciente que no sepa leer y escribir, ¿cómo vos le haces una indicación para tomar remedios? ¿Tá? Entonces, aunque no se crea, todos esos factores también influyen para elegir el donante, el receptor, digamos, a esos órganos. ¿Tá? Estamos hablando en forma utópica y de que el mundo es maravilloso, digamos, ¿tá? Y que todo es hermoso, todos somos rubios de ojos claros, e hincha independiente, y salimos campeón en Brasil en el 2014, ¿tá? O sea, así es. Doctor. Pero lamentablemente no es así la vida, ¿tá? Bien, sí. Mi mamá tiene muchos pacientes analfabetos y ella lo que hace es hacerle un símbolo en la caja de cada medicamento y en una hoja ponerle un solcito, una lunita, y así. Yo tengo, chicos, pacientes con insuficiencia cardíaca, con fibrilación auricular, toman 5 o 6 pastillas, chicos, es muy difícil, chicos, es muy difícil, porque por ahí vienen justo, él sabía que la caja amarilla, que era el enalapril, que ese tenía que tomar a la mañana, y por ahí le dan Gadopril, otra marca donde la caja no es amarilla, la caja es azul, y eso le genera un despelote al paciente. Es muy difícil, chicos, ¿tá? Es muy difícil lidiar con los pacientes analfabetos, ¿tá? Que aunque sea
que aunque aparezca increíble, todavía hay, chicos, ¿está? Bien. ¿Puedo seguir? Bien. En cuanto a la evolución, digamos, los puntos claves en el tratamiento o en la elección del tratamiento, esto, bien, como más o menos como lo estábamos diciendo recién, o sea, esto va a depender de cada paciente individualizado, tiene que ser progresivo y escalonado, o sea que estos pacientes tienen que tener un seguimiento y el paciente tiene que tratar de hacer la confianza con el médico para venir, chicos, ¿tá? Y hay que retarle al paciente, chicos. Yo por lo menos soy de la medicina paternalista o semi-paternalista, donde yo les reto a mis pacientes, porque si no, me hacen perder tiempo a mí, chicos, ¿tá? Y yo pienso que estoy haciendo mal yo y el paciente no está cumpliendo. Como bien dijimos, el tratamiento no farmacológico es fundamental para la correcta progresión de la enfermedad. ¿Estamos? Los broncodilatadores inhalados, ya sea la asociación de ellos, son la base del tratamiento, por lo tanto hay que explicarle al paciente que no puede dejar a pesar de que se sienta bien. ¿Estamos? Obviamente la vía inhalatoria es la mejor, ya que son tratamientos crónicos y se vio que son los que menos efectos adversos generan. ¿Estamos? Y como bien decíamos hoy, si bien nosotros tenemos los parámetros espirométricos que me van a decir dónde estoy parado en cuanto a la enfermedad de mi paciente, es fundamental el todo del paciente, como me gusta decir. Cómo el paciente se encuentra de ánimo, cómo el paciente se encuentra clínicamente y sintomáticamente, y obviamente sus parámetros espirométricos. ¿Estamos? En cuanto a los broncodilatadores, estos se pueden utilizar a demanda, que son los de corta duración, como dijimos hoy, que son el salbutamol y la terbutaline, ¿tá? O los de larga duración, perdón, los anticolinérgicos de corta duración, como es el hipratropio. Eso habíamos dicho que tenían una vida media relativamente corta, entre 4 a 6 horas, por lo tanto tienen que aplicarse varias veces durante el día. Esto sobre todo se utiliza para exacerbaciones cortitas en aquellos pacientes que tienen en una clasificación de leve a moderado. ¿Estamos? Los de larga duración son el formoterol, salmeterol y la indacaterol, pero de los más utilizados son el formoterol y el salmeterol, que son en la mayoría de las presentaciones que vienen con esto, o los anticolinérgicos de larga duración, como son el tiotropio, que es el más común. ¿Estamos? En cuanto a la combinación o la utilización de los mismos, se vio que la monoterapia por ahí no está tan indicada, a menos que sea en el tratamiento inicial. ¿Estamos? En aquellos pacientes con NEPOC leve. ¿Estamos? Y siempre, chicos, más o menos resumiendo lo que veníamos hablando hoy, tratar de ver la adherencia al tratamiento, la técnica inhalatoria. Esto es importante que vos explicarle al paciente y que el paciente se haga delante tuyo para ver si está haciendo bien. Hay un capítulo de Dr. House, no sé si alguien vio acá Dr. House, ustedes no son la generación de Dr. House, sí. Pero, ojo, quiero aclarar que no soy tan viejo como parezco que soy, ¿tá? Soy antiguo nomás, ¿tá? No soy viejo, que es distinto. ¿Tá? ¿Cuántos años tiene, profe? No importa. Bien. Nada, 36 años tengo, chico. La técnica inhalatoria, hay un capítulo de Dr. House donde una paciente viene y dice que no anduvo mala con House porque decía que no anduvo el inhalador que le dejó y él le preguntó, le pidió a ver que se ponga delante de él y la mujer se tiraba tipo perfume hacia el inhalador. ¿Tá? Hacen como un ejemplo grosero, pero eso es así, chicos. ¿Tá? Eso es así. ¿Tá? Muy bien. Ahí, ¿viste? Imanol vio. Y la adecuación a los dispositivos inhalatorios, porque muchas veces el paciente se siente más cómodo al hacer el aerosol porque siente el fármaco en la boca. A mí me ha pasado que con el polvo seco, por ahí el paciente no siente nada y siente como que no está haciendo el tratamiento y se hace 2 o 3 veces hasta que por ahí siente en la garganta algo. Entonces hay que adaptar, obviamente, a cada paciente. ¿Estamos, chicos? Bien. Si la monoterapia, obviamente, no es de buena respuesta, se hace la combinación.
Que acá yo tengo las opciones, fíjense, con broncodilatadores de larga duración, como son el salmeterol, con los anticolinérgicos de larga duración, ¿tá? O con los corticoides de larga duración. ¿Estamos? Muy bien. Y hoy en día generalmente ya se trata de empezar con tratamiento combinado. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, en cuanto a los efectos adversos en forma crónica que pueden presentar estos pacientes, son, como dijimos hoy, sobre todo los beta-agonistas, el temblor fino, los calambres, la taquicardia, la hipertensión arterial, la cefalea, ¿estamos? Muy común, ¿está? Los pacientes empiezan a tener mucha cefalea, toman AINES a discreción, ¿tá? Terminan padeciendo después de gastritis secundarias al AINES por la cefalea crónica que presentan esto, ¿estamos? Acuérdense, la hipopotasemia, como dijimos hoy, hay que tener cuidado, sobre todo en aquellos pacientes que tengan cor pulmonar e insuficiencia cardíaca, ¿tá? Hoy, chicos, esto es fundamental y quiero que quede claro. La medicina o el quinto año de la medicina se separa en enfermedades, ¿tá? Nosotros vamos a ver todas enfermedades por separadas, pero una cosa es estudiar enfermedades y otra cosa es estudiar un enfermo, un paciente que tenga varias enfermedades a la vez. Pero entonces yo tengo que tratar de ir ajustando el tratamiento en base a las distintas cosas que tiene el paciente. ¿Estamos? Entonces, los pacientes con patologías pulmonares y cardíacas a la vez son pacientes difíciles de manejar. ¿Estamos? Los anticolinérgicos, como habíamos dicho hoy, el principal efecto adverso era la sequedad de la boca. El paciente se queja de la sequedad de la boca, hace que tenga que ingerir mucho líquido, y la retención urinaria, obviamente también importante en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que hagan retención urinaria porque van a incrementar la posibilidad de presentar una descompensación de su insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Y como bien dijimos hoy, los corticoides inhalados como efectos adversos favorecían a la aparición de candidiasis orofaringia, irritación laringea con tos crónica, con una tos seca, que por ahí nos hace confundir con la tos de la bronquitis crónica, y aumenta el riesgo de aparición de neumonías. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto a los síntomas o cómo yo tengo que evaluar la evolución de mi tratamiento, evaluar la disnea en la clasificación de la clase funcional, valga la redundancia, en leve, moderado, severo, grave, los valores espirométricos, obviamente, según la tabla de Golf, como vamos a ver ahora, teniendo en cuenta siempre el V/1, las exacerbaciones. Cuando hablo de las exacerbaciones, hablo de cuántas exacerbaciones por año suele tener el paciente. Es muy común que el paciente venga una o dos veces al año con una exacerbación, que esto ya van a ver bien en medicina interna, cuando yo sospecho de una exacerbación, o sea, cuando aumenta la tos, cuando aumenta el catarro o la purulencia del catarro, o cuando aumenta la disnea. Generalmente esa es la presentación de las exacerbaciones, y obviamente las comorbilidades que vayan apareciendo en mi paciente. ¿Está? Obviamente un paciente que tenía solo EPOC y ahora tiene EPOC e hipertensión pulmonar y cor pulmonares es otro paciente. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto a la valoración de la disnea como clínica, es la que todos conocemos, la disnea grado 0, o sea, la disnea que el paciente cuando hace esfuerzos muy extenuantes, ¿está? La disnea grado 1, al andar muy rápido, o, perdón, a subir más de un piso, o a subir una calle inclinada. La disnea grado 2, cuando hace esfuerzos, andar el mismo paso de otra persona a la misma edad, él ve que su actividad no le permite seguirle a personas de la misma edad, con las mismas características de él. La disnea grado 3, principalmente ya una disnea a mínimos esfuerzos, y la disnea grado 4 es una disnea prácticamente en reposo, o sea, el paciente para cepillarse los dientes, para comer, para vestirse, el paciente se agita. Nosotros tenemos que tratar de que el paciente mejore la disnea en cuanto a su tolerancia al ejercicio. ¿Estamos? En cuanto a la clasificación de Gold, dijimos que un Gold 1 era leve, con un V/1 mayor al 80%, un grado 2 moderado, de entre el 50 y el 80%, grave entre el 30 y 50, y muy grave o severo menor a 30. ¿Estamos? Muy bien. Yo hoy en día, tengo
una sola paciente con un paciente con GOL 4, ¿tá? Una paciente que requiere oxígeno domiciliario, prácticamente no puede hacer nada, y realmente es muy fea, muy invalidante la vida. ¿Estamos? Fíjense que combinando todo esto podemos clasificar a los pacientes en 4 grupos. El grupo A son aquellos pacientes que tienen bajo riesgo o poco sintomático, ¿tá? Que en cuanto a la disnea, tiene una disnea grado 0,1, con un GOL de 1,2, o sea que el versus 1 está por arriba del 80%, y tienen menos de una exacerbación al año. Este es el paciente ideal, digamos, ¿tá? Solo tenemos que tratar de llegar el paciente con nuestro tratamiento a esta clasificación. El grado B, si bien tienen menos riesgo de presentar exacerbaciones, son más sintomáticos, o sea, tienen una disnea 2 a 3, un GOL sigue siendo de 1 a 2, pero sin exacerbaciones. O sea, son pacientes solo más sintomáticos. Ya pacientes de grado C son de alto riesgo, con pocos síntomas, ¿tá? Pero fíjense que nuestra espirometría del paciente empeora, ¿tá? Y tienen muchas exacerbaciones al año. Esto es una regla en cualquier patología crónica, cuanto más internaciones al año tiene el paciente, peor el pronóstico de la enfermedad. ¿Estamos? Y obviamente el paciente tipo D es aquel paciente muy sintomático con un gran deterioro espirométrico y varias exacerbaciones al año. ¿Estamos acá, chicos? Muy bien. Fíjense acá, si yo tengo un paciente de tipo A, como dijimos hoy, que tenía una disnea leve prácticamente a grande esfuerzo, con un GOL 1, 2 y sin exacerbaciones, se pueden utilizar los broncodilatadores de corta duración a demanda o los anticolinérgicos a demanda. ¿Estamos? Ya los pacientes tipo B, ¿tá? Que ya tengan un GOL 1 y 2, pero que tengan una disnea un poquitito más, ya uso broncodilatadores de larga duración, ¿estamos? O colinérgicos, anticolinérgicos de larga duración. ¿Estamos? Tanto los broncodilatadores como los anticolinérgicos de corta duración se pueden utilizar hasta cada 6 horas. ¿Tá? Como dijimos, tenía una vida media de 4 o 6 horas, o sea que puede utilizar 4 veces en el día. ¿Estamos? Los de larga duración, como era el salmeterol o el piotropio, se utilizan cada 12 horas. ¿Estamos? Son inhalaciones, cada 12 horas. Ya los pacientes de grado 3, cuando ya tengo un deterioro del versus 1, ya además de la terapia combinante, acuérdense que acá entran en juego los corticoides inhalados. Acuérdense que habíamos dicho que uno de nuestros puntos de referencia para empezar con los corticoides inhalados era un versus 1 menos del 60%, como vimos en la diapositiva. ¿Estamos? Entonces podemos combinar y obviamente en el caso de un paciente con un tipo D, o sea, con una gran disnea, con un deterioro severo espirométrico, estos sí pacientes ya son terapias recombinadas, digamos, ¿tá? Puedo utilizar betagonistas de larga duración, más corticoides, más anticolinérgicos, y en estos pacientes se suelen utilizar corticoides por vía oral. El corticoide por vía oral más utilizado en estos casos es la meprednisona. ¿Tá? La meprednisona viene en dosis de 4, de 8 y de 40 miligramos. ¿Está? En estos pacientes en particular se suele utilizar pulsos de la meprednisona de 40 miligramos. ¿Cómo se empieza? Esos fármacos vienen birranurados, o sea que se pueden partir en 4. Lo que se hace es, se le dice al paciente que empiece cada 72 horas a aumentar la dosis. Hace 72 horas de un cuarto, 72 horas de medio, 72 horas de 3/4 y después 72 horas de un comprimido entero. Y posteriormente hacer el descenso progresivo. 72 horas de 3/4, medio, un cuarto y suspender. ¿Estamos, chicos? Esos son los pulsos de corticoides cuando el paciente presenta una exacerbación. Que puede ser en aquellos casos que el paciente estaba en su casa, viene con una exacerbación que puede ser una neumonía, una sobreinfección bronquial, entonces empiezan los pulsos
se supera la parte infecciosa y el paciente completa el tratamiento en forma ambulatoria. ¿Estamos hasta acá, chicos? Fíjense acá, si bien esto es más de lo mismo, yo después le comparto el power en la plataforma para que ustedes tengan, que recién me estoy acordando que no subí todavía la de bronquitis aguda, así que ahora voy a subir la de bronquitis crónica. El doctor Sauri me va a retar cuando se acuerda que no subí la de la bronquitis. ¿Estamos? Fíjense acá, este cuadro a mí me parece fantástico, chicos. ¿Está? Porque acá tengo o sea, cuando voy agregando el tratamiento, ¿está? En forma general, ¿está? Fíjense, en los casos leves, o sea, en todos ellos, la abstinencia al hábito tabáquico, el ejercicio progresivo según las posibilidades, ¿está? Obviamente tratar de incentivar al paciente que haga una actividad física, ¿está? Pero siempre y cuando adaptado a la capacidad del ejercicio del paciente. Y estos pacientes sí o sí tienen que recibir en forma anual la vacuna antigripal y para el neumococo. ¿Está? Hoy en día están las vacunas antineumocóxicas que se dan cada 3 años, pero en teoría es esa el concepto. ¿Estamos? En todos los casos tiene que tener un broncodilatador, chicos. ¿Estamos? En todos los casos. ¿Está? Ahora, cuando empezamos en un paciente que ya tenga un GOL tipo 2, o sea que ya tenga un deterioro moderado del VERS, ya tengo que añadir los broncodilatadores de larga duración. ¿Estamos? Acuérdense que estos se pueden asociar a los anticolinérgicos de larga duración. Cuando ya el deterioro del VERS1 ya es severo, o sea, un GOL tipo 3, ¿está? Añado un corticoide inhalado. ¿Estamos? Y en este punto, respondiendo a lo que preguntaron hoy, puedo agregar los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, pregunta de examen. ¿En qué paciente están indicados los inhibidores de la fosfodiesterasa? Respuesta sencilla, o por lo menos más simple, en los pacientes que tengan un deterioro severo del VERS1, o sea, entre 30 y 50%, o sea, un GOL grado 3. ¿Estamos hasta acá? ¿Y es lo mismo, en ese punto se le da al paciente también corticoides por vía oral? Claro, más vale. No, sí, en realidad los corticoides por vía oral, sí, está bien, se utilizan en el grado severo o muy severo, ¿está? Pero acuérdate que los corticoides se hacían en pulso, o sea, estos pacientes no toman en forma crónica los corticoides. ¿Está? Muy bien. Y obviamente en los pacientes muy severos, ¿está? Ya plantear la necesidad de la oxigenoterapia si el paciente presenta signos de insuficiencia respiratoria crónica y considerar el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes seleccionados, como dijimos hoy. Aquellos pacientes que tengan bullas muy grandes, sobre todo periféricas o a nivel de los vértices, o plantear el tratamiento de trasplante cardiopulmonar. ¿Estamos hasta acá, chicos? A modo de resumen, todo el cuadro. En cuanto a las exacerbaciones, obviamente las principales exacerbaciones son de etiología infecciosa o por progresión de la enfermedad. Entonces el oxígeno va a ser fundamental para tratar de mantener, si bien acá dice entre 88 y 92%, el objetivo es estar arriba de 90% la oximetría por pulso. ¿Estamos? Muy bien. En estos casos probablemente el paciente venga ya con tratamiento con agonistas beta 2 o anticolinérgicos de larga duración, pero se le puede asociar los broncodilatadores de corta duración. ¿Está? Como bien dijimos recién, si tengo una exacerbación, se hacen los corticoides sistémicos. Fíjense acá, la prednisona de 40 miligramos durante 5 días, pero acuérdense que esto se hace en pulsos, chicos. Se va aumentando en pulsos y se va disminuyendo. Eso va a requerir un poquitito más de 5 días. ¿Sí? ¿Y cuándo usamos los de 8 gramos, 4 gramos? Ahí ya te digo, ¿está? Miligramos, perdón. Microgramos. Todas estas inhalaciones son en microgramos, ¿está? Muy bien. Bien. El balance hídrico, ya te contesto, ya sabes. El balance hídrico y nutricional va a ser fundamental. Como habíamos dicho hoy, tratar de que el paciente mantenga una correcta alimentación, ya que esto genera un gran desgaste corporal y el paciente pierde mucha masa muscular. ¿Está? Anticoagulación en pacientes internados, esto porque esto favorece nomás la poxoxigenación
de oxígeno en la sangre, favorece a la aparición de trombos. Si el paciente suele estar postrado, y todo paciente postrado tiene el riesgo de formar trombosis venosa profunda y generar un TEP, pero esto ya no vamos a entrar cuando hablemos de TEP en sí, no vamos a detenerlo acá en POC, y obviamente el tratamiento de las comorbilidades, ¿tá? Si el paciente tiene diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, tratar de estar compensando en cada caso, ¿estamos? En cuanto a la etiología infecciosa, si ustedes bien se acuerdan que cuando vimos bronquitis, dijimos que la mayoría de las bronquitis agudas eran de etiologías virales, pero de aquellas de causas bacterianas, el hemófilo influenciada es muy frecuente, ¿estamos? Y se hace un tratamiento empírico con amoxiclavulánico como primera línea, ¿tá? O acitromicina en aquellos pacientes alérgicos a los beta-lactanos, ¿tá? El amoxiclavulánico viene en presentaciones de 1 gramo, que son 875 amoxicilina y 125 de clavulánico, y se da un comprimido cada 12 horas. Tratamiento mínimo de estos pacientes, chicos, 10 días en tiempo. Mínimo 10 días. ¿Estamos, chicos? La citromicina con la dosificación que dijimos la vez pasada. Vienen 3 comprimidos, se da 1 comprimido al primer día y medio comprimido los días posteriores hasta completar 5 días de tratamiento. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, para terminar, la dosificación de estas drogas va a depender también de cómo responde el paciente al tratamiento. Siempre se empieza con la menor dosis disponible, ¿tá? Siempre se empieza con la menor dosis disponible, y nuestro principal parámetro para ver la evolución es la disnea que tiene mi paciente. ¿Estamos? Entonces, como habíamos dicho hoy, el hipatropio podría ser entre 40 y 80 microgramos. Entonces, siempre empezamos con las presentaciones de 40 microgramos. Y evaluamos en un transcurso de 5 a 7 días la mejoría sintomática de mi paciente. ¿Está? Si el paciente mejora su disnea, continuamos con esa dosis. Si no mejora, obviamente vamos aumentando en forma progresiva. ¿Está? No hay una recomendación exacta para decir el paciente tiene esta disnea, esta espirometría, son estos microgramos. ¿Estamos? Y contestando a lo que vos me preguntaste. O sea que no hay una dosis exacta para una clínica exacta. ¿Está? Entonces, siempre lo que se hace, se trata de empezar de la menor dosis e ir aumentando según las necesidades y la respuesta de mi paciente. ¿Estamos? Es una pregunta. Sí. En el caso de que el paciente quiera empezar sin haber llegado todavía un EPOC a un tratamiento antitabáquico y ya consuma por prescripción otro antidepresivo, ¿se receta igual bupropión o se cambia? No. Ahí lo ideal sería tratar de mantener su tratamiento de base y adosarle a ese, ¿cómo se llama? A su tratamiento antidepresivo que él ya está haciendo, los parches de nicotina. ¿Vamos? Muchas veces se puede solicitar la interconsulta con el médico que le indicó ese tratamiento antidepresivo para ver las interacciones que pueda llegar a tener. ¿Tá? Pero si el paciente ya tenía su tratamiento antidepresivo, se deja eso nomás. ¿Tá? Muy bien. Aunque acuérdense que el tratamiento no es porque genere tanto depresión en sí, sino por los niveles de ansiedad que genera el abandono del hábito tabáquico. ¿Está? Muy bien. Entonces, resumiendo todo, como dijimos hoy, obviamente dejar de fumar va a ser el primer escalón de nuestro tratamiento. Después vamos ajustando el tratamiento dependiendo de cada paciente, de cómo progresa el paciente y como, ya contestando lo que dijiste, siempre en forma escalonada. ¿Tá? Siempre empezando de la menor dosis, ¿tá? E ir aumentando en forma progresiva. ¿Estamos? Fíjense, los broncodilatadores inhalados, ya sea beta-2 o anticolinérgico, son la base de nuestro tratamiento, y cuál va a ser el dispositivo que vamos a elegir en cuanto al tratamiento y va a depender de la capacidad del paciente a adaptarse al mismo. ¿Estamos? Esto es fundamental, como yo les decía, no tener solo en cuenta el parámetro del espirométrico del versus 1, sino a la evolución global de mi paciente.
obviamente que el B+1 nos va a decir cómo está evolucionando la función pulmonar, pero es muy importante clínicamente mi paciente cómo va evolucionando. ¿Estamos? Y siempre tener en cuenta y explicarle al paciente las posibles exacerbaciones para empezar un correcto tratamiento en forma temprana y evitar así que el paciente se descompense mucho, digamos, o sea, que tenga un gran deterioro de la función pulmonar. ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí. Entonces, la idea era hacer un repaso general de todo esto, ¿tá? Tener en claro cuándo utilizar las drogas y qué drogas utilizar para cada paciente en particular. A ver, permiso. ¿Qué dice? Un paciente ya diagnosticado con asma, pero sin presentar síntomas, pero ya hizo tratamiento previo y, perdón, y se encuentra, ¿debería seguir el tratamiento ahora para evitar, por ejemplo, una posible bronquiectasia en el futuro? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil un paciente, si el paciente está teniendo un asma y tiene en forma, no está utilizando en forma crónica, yo asumo que es un asma intermitente leve, ¿tá? Ahora, que a ese paciente haya sido ahora el EPOC es otra cosa, ¿eh? Se trata el EPOC como, se toma el EPOC como el tratamiento de base para seguir con el tratamiento. A ver si para si me explico. O sea, si el paciente tiene asma y después tiene EPOC, y los dos se tratan prácticamente igual, pero ahí el EPOC es lo que me va a importar porque el EPOC ya es una enfermedad que se instala y ya va a seguir. Por ahí el asma hace exacerbaciones, ¿tá? Entonces mi tratamiento va a basarse sobre todo en el EPOC, ¿tá? ¿Se entiende o no, Luigi? Sí, entiendo. Otra pregunta, profe, doctor. Sí. El hiloprostadilo no es habitualmente usado para disminuir, sería la hipertensión, para facilitar la circulación pulmonar. ¿Cómo? No te escuché. ¿El hiloprostadilo no se usa habitualmente también? Mentira, te escuché sí, pero quería tomar otro mate. ¿Escuchá? No nos vamos a meter en el tratamiento de hipertensión pulmonar, ¿eh? El tratamiento de hipertensión pulmonar es todo un tema, digamos, ¿tá? Ahí tenemos los broncodilatadores directos o los selectivos, perdón, los dilatadores directos de la arteria o los selectivos, ¿tá? Si bien no es una droga de utilización habitual, porque no se vio que mejoró la progresión de la enfermedad, sino que presenta leve mejoría a la capacidad del ejercicio nomás, ¿tá? De utilizar se puede utilizarlo, lo que pasa es que como no presentó gran mejoría, no es que es una indicación exacta, ¿tá? Pero ya vamos a hablar nosotros de hipertensión pulmonar, no nos vamos a meter en eso ahora, ¿sabes? Doctor, en el caso del ejercicio que se le recomienda hacer al paciente, yo tengo a mi abuela que tiene POC y ella a veces me dice que le cansa. Ella iba a una kinesióloga y ahora por el tema de la pandemia y eso dejó de ir. ¿Tiene que reducir el ejercicio o tiene que tratar de hacerlo igual? No, obviamente, si el paciente está muy sintomático, tratar de evitar las exigencias. El ejercicio siempre tiene que ser en cuanto a su capacidad funcional. Si el paciente tiene una disnea mínima de esfuerzo, bueno, le podés exigir que el paciente haga ejercicio. ¿Está? Ahora, si el paciente tolera un ejercicio mínimo como una caminata, hay una prueba que se llama, que ya vamos a ver cuando veamos hipertensión pulmonar justamente, que se llama la prueba de caminata de los 6 minutos, que lo que se trata es de que el paciente por lo menos haga y tolere un ejercicio constante y aeróbico para mejorar la oxigenación pulmonar y la capacidad cardíaca. El ejercicio para el corazón es fundamental, chicos. Acuérdense que el corazón es la que está aguantando esa lesión pulmonar. Pero si el paciente no tolera el ejercicio, y no hay que exigirle, ¿tá? ¿Cuántos años tiene tu abuela? Tiene 76, si no estoy equivocada. ¿Ah? Pasa que como ella iba a la kinesióloga,
ella hacía con la especialista, o sea, con la licenciada. Y después, ahora con el tema de la pandemia y eso, como que le mandó una rutina de ejercicios. Me dijo, no es mucho lo que hago, son sentadillas, no sé qué. Pero dice que por ahí, si le cansa, que trate de reducir. Exactamente, sí. Si le cansa mucho, lo ideal es que no se esfuerce, digamos. O sea, ella no tiene que terminar agitada después de su ejercicio. ¿Tá? Ese no es el objetivo. Aparte, como acuérdense, yo le decía, los pacientes con EPOC pierden mucha masa muscular. ¿Tá? Entonces se debilitan mucho. Los ejercicios van a ayudar a que mantenga la masa muscular. ¿Tá? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Doctor, sí. En el caso de que el EPOC sea como producto de un tabaquismo pasivo, ¿se utiliza algún medicamento en particular o siguiendo la misma terapéutica nomás? No, el tratamiento es el mismo. El tratamiento es el mismo, ¿sabes? A mí me cuesta creer del EPOC pasivo, digamos. ¿Tá? ¿Qué probabilidad hay de que el fumador no tenga EPOC y vos pasivamente haga EPOC? Yo no te digo que no, la medicina todo puede ser, ¿tá? Pero el tratamiento es el mismo. EPOC es EPOC, ¿tá? EPOC es EPOC. ¿Está, Luciana? Gracias, profe. Muy bien. Está. Me pidieron la playlist, mira, yo leyendo acá. ¿Está? Bien. Después le paso, chicos. ¿Está? Bien. Entonces, ¿estaba por decir algo? Estaba por la pavada. Bien. Quedó claro entonces la idea acá es, sobre todo, quiero que tengan en cuenta, yo voy a compartir con ustedes, esto está igual en todos los libros, pero lo que yo hice fue juntar varias clasificaciones que le van a ayudar a la hora de que se le presente un caso clínico, que es el último cuadrito ese, donde está la clasificación de Gold, la clínica de mi paciente y cómo yo voy agregando el tratamiento dependiendo de la evolución, ¿tá? Porque así le van a presentar, chicos. A la hora de rendir el examen, le van a presentar un clínico con un paciente X, con una espirometría X, y le van a preguntar cuál es el tratamiento. Entonces, rápidamente se orientan ustedes en base a esa clasificación. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Los power de hoy va a subir? Sí, chicos. Yo tuve un pequeño inconveniente que me está arruinando mi 2021 ya. Que se me jodió mi computadora, donde yo tenía todas mis clases, tenía todo ahí, ¿tá? Y obviamente yo por comodidad nunca aprendí mi contraseña de la cátedra de terapéutica, entonces entraba directamente por la computadora. Y ahora no sé mi contraseña, así que pedí la contraseña que me pasen, ni bien me pasen la contraseña, yo voy a subir a la plataforma las clases, porque tengo la de bronquitis aguda, la de la clase pasada, y voy a subir esta, la del EPOC, ¿tá? Porque tienen que tener. Yo estoy con ganas de hacer, a mí se me complica, no sé por qué, pero en la plataforma no se puede subir bien lo que sea videos o compartir en la clase videos, entonces por ahí la idea era conseguir unos casitos clínicos y subir y compartir con ustedes, integrado todo, ¿no? Diagnóstico por imagen clínica y terapéutica, y tratar de discutirlo después. Si logro bajar la calidad del video y que se pueda reproducir, yo comparto también ahí, bueno, les voy a avisar previamente, obviamente, y así podemos trabajar con eso. ¿Estamos, chicos? Así que quédense tranquilos que la clase se va a subir, ¿está? La idea es seguir con la temática de las clases. Vamos a ver si para la semana que viene podemos organizar para que vean asma. Entonces seguimos viendo toda la parte de las patologías obstructivas a nivel pulmonar y completamos así con esta parte de la ERA y pasamos ya a lo que es toda la patologías infecciosas pulmonar como neumonías de la comunidad, neumonías intrahospitalarias y neumonías en pacientes inmunodeprimidos. ¿Está? ¿Estamos ahí? ¿Ninguna duda, chicos? ¿Está? Bien. Espero que
le haya gustado, obviamente, ¿está? Bueno, le vinieron a buscar. Les mando un abrazo grande, chicos. Estamos en contacto. Saben que les pido disculpas, obviamente, por ahí si suspendemos las prácticas, sobre todo los chicos de mi práctico, o si suspendemos una clase, chicos, lamentablemente por ahí surgen algunas urgencias médicas, que antes yo podía zafar diciendo que estaba en Santo Tomé y daba mi clase, pero hoy obviamente ya no puedo escaparme acá. Reitero que le pido que se cuiden, chicos, esto de la cuestión del coronavirus se está disparando, no es porque son jóvenes la van a pasar mejor, cuídense por favor, y cuiden a los suyos, ¿está? Yo me quedé pensando con lo que me dijo Tamara, seguramente el hermano de Tamara debe tener 25 años, entonces obviamente que va a decir que se puede adelgazar, ¿está? Muy bien, sostengo y recontra sostengo mi teoría de eso, ¿está? Los kilos después de los 30 llegan para quedarse, chicos, ¿está? Un abrazo grande, nos vemos, cuídense y estudien, chicos, Dale, chao, Nati, nos vemos, chicos.